Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver en esta parte? Es la segunda parte de este capítulo, que vamos a ver lo que se llama notación sigma. Sigma, porque es la letra griega sigma, nada más que eso. ¿Qué va a ser esto? Esto es simplemente una forma de escribir una suma de manera precisa y breve, digamos. ¿Qué pasa? En muchos casos nosotros vamos a querer expresar la suma de varios términos de una determinada sucesión. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos que sumar 2 por 1, más 2 por 2, más 2 por 3, más 2 por 4, más 2 por 5, más 2 por 90. ¿Sí? Esa manera de expresar la suma, bueno, estos puntos suspensivos, ¿qué serían? Bueno, ponele que siga así. ¿Qué pasa? ¿Cómo le dirían a alguien que están hablando sin que vea esto? ¿Qué tiene que hacer? Uno le puede decir a alguien, mira, suma, ¿qué cosa? A ver, ¿cómo le explicarían a alguien que tiene que hacer esta suma? ¿Se les ocurre? ¿Cómo describen con palabras esto? ¿Nada? ¿Sin sugerencias? ¿Pero qué es 2n más 1? Acá no dice 2n más 1. Yo digo, ¿cómo le digo a alguien suma qué cosa? Acá hay una suma o no, es más, ojo que dice más, arrancás con 2 y le vas sumando de a 2. Bueno, está bien, arrancás con 2 y le vas sumando de a 2. Sí, ¿desde dónde hasta dónde? Porque le voy sumando de a 2, ¿hasta cuándo? Porque yo acá hice 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4, hasta 2 por 90. Que no se puede obtener 0. Pagan 10 millones de dólares a la persona que lo resuelva. ¿Cómo? 2n más 1 es una fórmula real. No entiendo el comentario. 2n más 1 es una fórmula que no se puede obtener 0. Bueno, no sé lo que querés decir. Es con reglas específicas. Bueno, no sé lo que querés decir. Digo, acá uno va sumando 2 por 1, más 2 por 2, más 2 por 3, hasta 2 por 90. ¿No le puedo decir a alguien, suma 2 por k, con k desde 1 hasta 90? ¿Se entiende si se lo digo así? ¿Sí? ¿Se entendió eso? Yo digo, sume 2 por k, con k variando de 1 en 1, ¿no? Porque k natural, de 1 en 1, desde k igual 1 hasta k igual a 90. ¿Se entiende eso escrito así?
¿Bien? Que si yo no escribo esto de acá arriba y digo esto con palabras, se entiende que hay que hacer eso, ¿verdad? Bueno, eso es lo que hace la notación sigma, ¿sí? ¿Ustedes saben hacer un programita que sume esos números? Sí, a ver, ¿y qué pongo? ¿Qué pongo? Voy a poner primero una variable, ¿no? Una variable que voy a llamar sum, que la voy a inicializar en 0. ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, ¿y ahora qué pongo? ¿Pongo algo que diga for? ¿Les parece o no? ¿Sí o no? ¿Voy bien? Bueno, pero digan ustedes, me corrigen, pero ahí está, a ver, for k igual 1, bien, a ver, for k igual a 1, do, dice él, sum, igual, esto se pone así, ¿no? Dos puntitos igual, sum más 2k. ¿Sí? Eso dice Javier, ¿están de acuerdo? Y acá va un end, algo así. Ah, no, tengo que poner acá no va for k igual 1, tú algo. Porque por eso, ¿hasta cuándo? No tengo que poner acá, no tengo que poner tú 90, así. Y acá tengo que poner k igual k más 1 o no, o esto lo suma solo el for. Ah, te faltó eso, bien. Y ese lo suma solo, ¿no? En cada iteración se va sumando uno. Bien, por eso. El otro sería, entonces acaba un end, algo así, ¿no? Que cierra esto. Claro. Bien. Es distinto si yo usara do while, algo así, ¿no? ¿Usan eso? Claro. For igual 1 y menor o igual que 90. Ah, bien, bien. Bueno, esto, ¿todos lo entienden? Digo, ¿todos han hecho esto? ¿Hay alguien que no está cursando KDP o que no hizo esto en ningún momento? No sé si esto lo hicieron en el ingreso o lo están haciendo ahora. Lo están haciendo ahora, bueno, pero más o menos tienen una idea de lo que hace esto, ¿no? O sea, yo empiezo con una variable en 0 que se llama sum, dice sum igual a 0, y ahora vengo acá y digo, bueno, cuando k vale 1, dice en sum que voy a poner lo que había, que era un 0, más 2 por 1, porque k vale 1. La próxima vez, cuando k vale 2, ¿qué cargo en sum? Lo que había, que es 2 por 1, más 2 por 2. ¿Sí? Todos lo entienden que ahí se va sumando, se va acumulando lo que sería esta suma que está acá. ¿Bien? Bien. Eso que hace ese programita es todo lo que dice la notación sigma. La notación sigma va a ser este símbolo, ¿sí? Este símbolo, ¿y cómo vamos a indicar esto que está acá? Bueno, acá ponemos 2 por k. La variación de k va a ir desde 1 hasta 90, lo indicamos ahí. ¿Sí? Este símbolo, esta expresión dice sume la expresión 2k con k variando de 1 a 90. Lo mismo que hace esto, nada más que acá el resultado, ahí yo voy cargando y me queda el resultado en esa variable sum. Esto simplemente, bueno, sí, estoy expresando la suma, no estoy dando el resultado.
¿Se entiende? Esto es una escritura precisa y breve de escribir esto, para escribir eso. ¿Sí o no? Bien, entonces, en caso en el que yo quisiera, bueno, a ver, pará, y si en vez de sumar eso, yo quiero sumar, supongamos, 3 más 9 más 27 más 81 más 243 más 729, creo que da esto. Sí. ¿Qué pasa si quiero expresar esa suma? ¿Se les ocurre cómo puedo expresar esto que está acá en notación sigma? A ver, acá tengo dos trabajos. El primero es interpretar estos números a qué sucesión corresponden, ¿no? Y fíjense que lo que tengo que hacer es encontrar la definición explícita, porque yo, este 2K no es más que la definición explícita de esta sucesión, ¿o no? ¿Se entiende lo que digo? El anterior por 3. Bueno, bien, Francisco, pero lo que pasa es que acá, ¿yo cómo hago para decir el anterior por 3? Yo necesito, fíjense, que cuando hablábamos de las sucesiones, que decíamos, bueno, puedo dar una definición recursiva o una definición explícita, en este caso necesito definición explícita de la sucesión, porque acá no puedo poner a n-1 por 3. 3 a la K, dice Javier. Bueno, ¿sí? A ver, si yo me doy cuenta, como decía Francisco, que es el anterior por 3, vamos a ponerlo acá aparte. Digo, bueno, a ver, el primero es 3, y después uno cualquiera es el anterior, dijo Francisco, por 3. Entonces, cuando miro esto, digo, bueno, pero entonces si voy multiplicando de a 3, ¿es una sucesión geométrica o no? ¿Se acuerdan de eso? Ahora repasamos un poquito esas definiciones. Si yo me doy cuenta que voy multiplicando siempre por el mismo número, tengo que saber qué es una sucesión geométrica. Bueno, pero si es geométrica, le conozco la forma. ¿Se acuerdan? La forma explícita de una geométrica era decir, pongo el primer término, que para nosotros es 3, por la razón, que es el tipo por el que voy multiplicando, a la n-1. Esto, ¿sí?, es la definición explícita de una sucesión geométrica, en particular esta. Fíjense que acá, como coincide el primer término con la razón, por eso directamente esto queda 3 a la n, ¿sí? O como dice Javier, 3 a la k, ¿sí? Lo mismo, depende qué variable yo ponga acá. ¿Se entiende? A ver. Javier dijo 3 a la k, si yo pongo k de 1 a 6, de 3 a la k. ¿Es lo mismo decir esto que decir suma con n de 1 hasta 6 de 3 a la n? Es lo mismo, ¿verdad? Porque es como si yo acá te dijera, no, en vez de k, acá voy a poner n. ¿Qué pasa? ¿Estoy haciendo otra cosa? No, estoy haciendo lo mismo, ¿no? ¿Sí? Lo que es diferente es si acá en vez de 90 pongo 5, 10 o 28, ¿sí? Pero la variable que va moviendo puede ser cualquiera. ¿Se entiende esto? Entonces, yo puedo expresar la suma de distintas formas, con distintas variables, da lo mismo. Ahora, ¿qué pasa si lo que quiero sumar está como, no está determinado el final? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo dijera, quiero sumar, voy a escribir 2 por 1 más 5,
más 2 por 2 más 5, más 2 por 3 más 5, más 2 por W más 5. ¿Cómo expreso esa suma? ¿Por qué sería 6? ¿Por qué sería 6? Porque esto es 3 a la 1, 3 a la 2, 3 a la 3, 3 a la 4, 3 a la 5 y 3 a la 6. Porque ese tiene final hasta 729, ¿sí? ¿Se entiende? Está expresado con esos 6 términos. Es distinto, por eso digo, si hubiera este tipo de cosas. Bueno, ahora tengo puntos suspensivos y me dicen, bueno, llegá hasta un término cualquiera, hasta el término doblevésimo. ¿Y qué sería eso? ¿Cómo expreso esto en notación sigma? ¿Qué se les ocurre que tendría que poner? ¿Alguna sugerencia? O sea, tenemos la definición explícita de esta sucesión. ¿Podemos darla? Podemos decir a un costadito, bueno, a ver, pará, estoy sumando una sucesión que es A sub n igual a ¿qué? (2n más 5). ¿Están de acuerdo con eso? 2n más 5. N mayor o igual a 1. ¿Sí? ¿Está claro que esto es lo que estoy sumando? ¿Sí? Esa expresión. Bien. Ahora, si esa es la expresión que voy a sumar, entonces vengo acá y escribo eso, porque eso es lo que quiero sumar. Lo que tengo que determinar es la variación de este n. ¿Hasta de dónde a dónde varía ese valor n? De 1 a w. No a infinito. Bueno, en la sucesión sí. Claro, claro. A ver, la sucesión sí es una sucesión infinita. Yo voy moviendo n por todos los valores naturales. Pero acá en particular, esta suma, claro, es como que me están diciendo, sumate esta sucesión con n variando desde 1 hasta w. W, bueno, será un valor que alguien me va a decir en el momento indicado, pero en principio yo digo, estoy sumando hasta un término cualquiera, pero no infinito, ¿sí? Es una cantidad de términos que no conozco, pero está determinada por W. Digo, voy desde 1 hasta W. ¿Y qué sumo? 2n más 5. ¿Sí? ¿Se ve ahí? ¿Está bien? Ahora, fíjense qué pasa si a mí me hubieran dicho, bueno, mira, suma 2 por 1 más 5, más 2 por 2 más 5, más 2 por n más 5. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago con eso? Ojo, si tengo esto, ¿sí? Porque entonces yo no puedo usar esta definición con n, ¿se entiende? Porque acá tengo que ir desde 1 hasta n, entonces ahí tengo que usar otra variable, a ver si se entiende esto. Si yo mi último valor va a ser n, acá no puedo poner n igual a 1, ¿se ve?
tengo que usar otra, digo, voy con h igual a 1 hasta n. Claro, ¿se ve esto? ¿Mm? Entonces, ¿acá qué voy a poner? Bueno, está bien, uso esta misma definición, pero no uso la variable n en la definición, sino que acá voy a decir 2h más 5. A ver, mírenlo despacio a ver si se entiende eso. Se ve que estoy haciendo lo mismo, nada más que acá. Mi último término sería cuando KH vale N y acá cuando N vale W. A ver si se ve. ¿Se entiende que estoy expresando esa suma? Bien, bueno. Ahora lo vamos a seguir trabajando, pero digamos, la idea, lo importante que ustedes vean acá es que yo no puedo usar la misma variable, ¿sí? Para indicar cómo se va moviendo, ¿sí? A esta de acá arriba, que es la variable fija, que es el último valor que va a tomar esta. ¿Se entiende? Entonces no puedo usar el mismo nombre. En algunos casos, como miramos ahí, es un número el lugar donde termina la suma. En este caso es un número cualquiera que lo indico con una variable, pero entonces no puede ser la misma variable que tengo acá. ¿Sí? ¿Bien? Bien, ahora, algunas propiedades de esta suma vamos a mirar, que en definitiva, bueno, son propiedades, pero no son más que las cosas que hacemos siempre cuando sumamos, ¿sí? Esto, insisto, es una manera de escribir una suma, pero no estamos haciendo nada diferente, ¿sí? Estamos solamente sumando. Pero entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros tenemos, si yo sumara, voy a escribir 2 por 1 más 3 a la 1, más 2 por 2 más 3 a la 2, más 2 por 3 más 3 a la 3, esto no escribe muy bien, más 2 por h más 3 a la h. Fíjense lo que escribí ahí, ¿no? Bien. Ahora digo, bueno, esa suma, ¿puedo expresar eso en notación sigma? Si yo agrupo de esta manera, ¿puedo expresarlo en notación sigma? ¿Se les ocurre una forma? (2n más 3 a la n), bueno, 2n más 3 a la n. Bien. ¿Y n cómo va a ser la variación? N mayor o igual a 1, bueno, eso para la definición de la sucesión, pero acá, para esa suma en particular, n yo tengo que decir de dónde a dónde va. ¿Se entiende lo que pregunto? Bueno, en este caso está h, porque acá le puse h, ¿sí?
n desde 1 hasta h. ¿Se entiende? Es decir, ¿esto qué me dice? Bueno, a ver, pará. Suma esta expresión. ¿Cómo empiezo? Cuando n vale 1, 2 por 1 más 3 a la 1. Más, sigo, más. Ahora n vale 2. ¿Qué escribo? 2 por 2 más 3 a la 2. Más, ¿sí? Cada vez que cambio valor de n, escribo un signo más. ¿Sí? Bueno, ¿ahora qué viene? Cuando n vale 3, 2 por 3 más 3 a la 3, más. Y así voy a seguir hasta que n vale h. Y entonces, ¿qué pongo acá? 2 por h más 3 a la h. Ah, bien, es la misma expresión que está ahí arriba. ¿Se entiende? Cuando yo desarrollo esto que está acá, siguiendo las indicaciones que dijimos, porque eso es una maquinita, ¿sí? Que escribe con el valor de la variable, con el valor que empieza la variable, escribe la expresión que está sumando. Pone un signo más, le suma 1 a esa variable, vuelve a escribir, pone un signo más, le suma 1 a esa variable, ¿sí o no? ¿Se entiende lo que hace eso? Es un algoritmo, lo que hicimos recién. Bien, bien, con dudas, lentamente, pero sí. A ver, bueno, entonces yo lo que digo es lo siguiente. Está bien. Bueno, entonces yo lo que digo es lo siguiente. Eso que está escrito ahí, ahora digo, bueno, pero escúchame, y yo no podría separar esto y decir, bueno, no podría separar esto y decir, pará, y si sumo primero, ahora me olvido de esta notación, ¿sí? Bueno, no importa esta notación, digo, esto es una suma que ya sabemos sumar, ¿sí? Sabemos sumar perfectamente, y yo voy a decir, bueno, pará, voy a poner primero 2 por 1, más 2 por 2, más hasta 2 por h, y después voy a sumar las potencias de 3. ¿Puedo hacer esto o no? ¿Da lo mismo la cuenta o no? ¿Sí? ¿Da lo mismo o no da lo mismo? Tendría que ser lo mismo. Sí, nos garantizamos que es lo mismo, porque acá lo único que estamos usando son propiedades de la suma. ¿Sí? ¿Qué propiedades de la suma estamos usando? Claro, va a ser la suma, bueno, ahora lo vamos a escribir así, claro, pero digo, como si yo pienso que tengo estos números y escribo esto, en realidad todo lo que estoy haciendo es usando propiedad conmutativa y asociativa, nada más que eso de la suma de números, que ya sabemos que eso vale, ¿sí? Entonces, esto sería lo mismo, como dice Francisco, suma de dos sucesiones. Ah, bueno, entonces ahora expreso esta. Esta la puedo expresar como la suma de 2n con n de 1 hasta h. Y esta la expreso como la suma de 3 a la n con n de 1 hasta h. ¿Cómo lo ven? ¿Está bien o no? ¿Se entiende? O sea que esto que estamos mirando acá va a generalizar una propiedad que es que la suma, si yo uso, no sé, j desde 1 hasta n, de a sub j más b sub j, acá este a sub j y b sub j están representando sucesiones. Esto lo puedo expresar como la suma con j de 1 a n de a sub j más
la suma con j de 1 a n de b sub j. Esta escritura, ¿sí?, lo que está haciendo es generalizar esto que vimos acá, que si yo tengo una suma de dos sucesiones, las puedo separar en dos sumas, una para cada sucesión. ¿Sí? Pero fíjense que por eso digo, es una propiedad, pero no es más que sumar, digamos, como ya sabemos. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿No? ¿Difícil? Ah, bien. ¿Sí? Es solamente que, bueno, ¿puedo cambiar de lugar cuando sumo? Sí, porque ya sé que vale la propiedad conmutativa. ¿Y puedo sumar primero dos números por un lado y después sumarle el resto? Sí. No es más que eso. Bien. Ahora, ¿qué más? Fíjense otra cosa. ¿Qué pasa si yo ahora dijera, voy a borrar un cachito acá, o a ver, vamos a escribirlo acá abajo. ¿Qué pasa si ahora digo, bueno, quiero sumar, voy a poner 5 por 2 a la 1, más 5 por 2 a la 2, más 5 por 2 a la 3, hasta 5 por 2 a la m. A ver, si se puede sumar, ¿cómo es la pregunta? Sumar más de dos sucesiones. Sí, claro. Vos decís en la misma expresión, por ejemplo, si yo tuviera, a ver, vamos a hacer un paréntesis acá, ahora sigo con ese ejemplo que estamos mirando. Vos decís, si yo tuviera, suponete, los 2 por j, más 3 a la j, más, qué sé yo, suponete 1 sobre j. Y quiero hacer la suma con j de 1 a 25. Y acá tengo, por ejemplo, 3 sucesiones ahí sumando por separado. A ver, 3 sucesiones que también la puedo pensar como una o como dos, porque, ¿no? Esto de poder separarlo es simplemente porque justamente nosotros lo que vamos a ver ahora en lo que sigue, que en algunos casos vamos a conocer el resultado de la suma, dependiendo de qué tipo de sucesión sea. Entonces, en muchos casos sirve separarlo. Sirve separarlo en distintas sumas. Pero esto yo lo puedo pensar así, o lo puedo pensar como que estoy sumando de 1 a 25, 2j, más de 1 a 25, 3 a la j, más de 1 a 25, 1 sobre j. ¿Se entiende? Podría separarlo en esas tres. Bien. Sí, sí. Estos, uno puede la cantidad que quieras y puedo seguir separando. En algunos casos puede servir separar algo más. Fíjense acá, en esto que había escrito. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo escribirían esto con esta notación? Si yo escribo acá, bueno, a ver, quiero expresarlo en notación sigma. ¿Qué le pongo ahí? ¿Qué se les ocurre? N desde 1 hasta n de 5 por 2 a la n. 5 por 2 a la n con n desde 1 hasta ¿dónde?
hasta m, ¿no? Bueno, ¿sí? Atención que esta variable no puede ser la misma que esta, ¿eh? ¿Sí? ¿Se acuerdan qué es lo que decíamos hace un ratito? Esas variables no pueden ser la misma. ¿Mm? Ustedes no hacen un for y ponen for k igual 1 tu k, ¿no? No, 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 está bien, no hay problema, no, no, por supuesto pero digo para remarcarlo, ¿eh? No, no, está bien, no hay problema, pero digo para remarcarlo, ¿sí? Porque eso en general es algo que confunde. ¿Mm? Muchas veces confunde. Cuando yo tengo más claramente, si acá yo dijera 48, me parece que es como más fácil darme cuenta que el valor de acá arriba es 48, ¿sí? Y que no va a ser la variable. ¿Se entiende lo que quiero decir? En cambio, cuando acá tengo un valor indefinido, ¿sí? Marcado con una letra, bueno, ahí es donde se entra a confundir con esto, por eso digo, ojo con eso. Bien, bien, esto está escrito y está sumando esto. Ahora pregunto yo, me olvido de la notación por un momento y digo, ¿y esto no es lo mismo que si yo dijera saco factor común 5? ¿Es lo mismo o no? Es lo mismo, ¿sí? Ya sabemos eso lo sabemos de sumar, lo sabemos de la escuela esto, ¿sí? No es nada novedoso. Entonces, ¿eso qué hace? Ah, bueno, ahora, a ver, ¿y ahora cómo escribo la sumatoria? ¿Sí? ¿Cómo escribo esta expresión si lo tengo puesto así? Bueno, entonces ahora voy a tener que decir 5 por... Y ahora expreso en notación sigma o con el símbolo de sumatoria la suma de las potencias de 2. ¿Sí? Fíjense que eso no es más que sumar las potencias de 2 desde 1 hasta m. ¿Sí? Entonces, acá que vamos a poner suma con n desde 1 hasta m de 2 a la n. ¿De acuerdo? Entonces, esto también lo miramos como una propiedad, digamos, ¿sí? Donde en general, eso, ¿cómo lo vamos a escribir? Escribimos que la suma de una constante por una sucesión de 1 a n es lo mismo que multiplicar toda la suma por la misma constante. ¿Se entiende esta generalización? ¿Que esto estamos generalizando este tipo de cosa? ¿Se ve eso? Es como decir, bueno, a ver, si yo tengo una sucesión determinada y todos los términos los multiplico por el mismo número, bueno, me da lo mismo poner ese número afuera y multiplicarlo por toda la suma. ¿Sí? Bien. Otra observación importante de qué pasa con las sumas es, y si yo sumara, miren, a ver, voy a cambiar acá y voy a escribir que voy a sumar 5 más 5 más 5 más 5, qué sé yo, supongamos 20 veces. ¿Puedo expresar eso con notación sigma?
¿Qué pondríamos ahí? Si yo quiero expresar con la notación sigma esa suma del número 5 20 veces. ¿Se les ocurre? Bueno, pero ¿por qué abajo 5? Digamos, lo que yo voy a sumar es 5. Lo que yo sumo es 5. ¿Cuántas veces? 20. Está bien, entonces arriba va 20. Ahora, yo necesito acá una variable para que esto se vaya moviendo. ¿Mm? Entonces acá yo voy a poner, bueno, empiezo desde 1 y ¿qué es lo que ocurre? Bueno, nada, que acá cuando yo diga, cuando j vale 1, 5, más cuando j vale 2, 5, más cuando j vale 3, 5. ¿Se entiende? O sea, tengo una constante que no cambia lo que yo sumo dependiendo de j. Ese j lo único que hace es moverme el contador, digamos, ¿sí? Para que yo lo sume una vez, 2 veces, 3 veces, hasta 20. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende esa expresión? Entonces, y ahora digo, ¿y yo sé cuánto da eso? En vez de expresarlo en notación sigma, ¿yo puedo decir cuánto da? Expresado como una cuenta, aunque sea. ¿Cuánto va a dar sumar 20 veces 5? $20 por 5, ¿no? Si yo acá digo, estoy sumando 20 veces 5, esto da 20 por 5, ¿no? ¿Sí o no? ¿Se entiende eso? No, 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 no estoy haciendo ninguna trampa. No es ninguna trampa. Nada más, sí, lo que ya sabemos. Por eso les digo que a veces, miren, este tema, cuando empezamos con la notación sigma, muchas veces, bueno, les resulta difícil o trae problema, parece que quién sabe qué es esa expresión, pero por eso digo, no es más que sumar lo que ya sabemos sumar, ¿sí? Y planteamos como propiedades cosas que en realidad ya conocíamos. Lo que pasa que, bueno, la estamos trasladando a esta escritura para que se entienda, pero no hay ninguna trampa, ¿sí? Es así, si te resulta muy fácil es porque es fácil, ¿sí? Me parece que la cosa es cómo nos sacamos de encima esta cosa del símbolo que a veces marea, ¿m? Pero no es más que eso. Ahora digo, ya que no es trampa, ¿qué pasa si en vez de 5 sumo, qué sé yo, 3? Bueno, acá, bueno, perdón, ahí ya no va a ser igual, ¿no? ¿Qué pasa si en vez de 5 sumo 3? Y bueno, acá pondré 20 por 3. ¿Sí? ¿Y qué pasa si en vez de sumar hasta 20, ¿sí? Sumo h veces? ¿Qué tendré que poner si quiero sumar h veces 5? Suma de 5 con j desde 1 hasta h. Y bueno, y quedé, claro, hasta h, perfecto. ¿Y cuánto va a dar el resultado? 5 por h, tal cual, porque esto, no sé quién es h, pero lo que me dicen es sumate h veces 5. Bueno, h veces 5 es 5 por h o h por 5, lo mismo. ¿Sí? ¿Se ve esto? ¿Mm? Bien, como generalización, nuevamente, lo que vamos a decir, lo voy a escribir acá, vamos a poner 1, 2 y 3 para que se distinga, que sumar con j de 1 a n una constante
da n veces esa constante. ¿Bien? ¿Se entiende esto? Esta es la manera de generalizar esto que estábamos diciendo acá. Esto un poco para que sepan cómo uno se mueve después y trabaja, cómo uno puede separar en una misma suma, cuando tengo, bueno, esta parte me resulta más fácil que esta, bueno, puedo separarla. No puedo separar, cuidado, ¿no? Esto se puede separar, ¿no? ¿Cómo voy desglosando? Ahora, si yo tuviera, fíjense esto, la suma de, voy a poner 2 a la j por 4 sobre j, con j de 1 a 10, vamos a ponerlo. No compliquemos con letras. Supongamos que tengo eso, ¿sí? Pregunto, ¿es lo mismo que hacer la suma con j de 1 a 10 de 2 a la j por la suma con j de 1 a 10 de 4 sobre j? ¿Es lo mismo? ¿Es o no es? Para vos sí. El resto que dice, a ver, vamos a subir un poquito esto. Miren, primero desarrollo esto. Acá pusimos suma con j de 1 a 10 de 2 a la j por 4 sobre j. Cuando j vale 1, esto no se ve bien, a ver. Ahí. Cuando j vale 1, hago 2 a la 1 por 4 sobre 1, más, cuando j vale 2, 2 a la 2 por 4 sobre 2, más, cuando j vale 3, 2 a la 3 por 4 sobre 3. ¿Así hasta dónde? Hasta 2 a la 10 por 4 sobre 10. ¿Bien? Esa es la primer suma. Miremos la otra. La otra es una multiplicación de sumas. O sea que ahí cuando dice sumar con j de 1 a 10, 2 a la j por la suma con j de 1 a 10 de 4 sobre j, voy a tener que poner primero toda esta suma, que dice 2 a la 1 más 2 a la 2 hasta 2 a la 10. Y eso se multiplica por esta suma, que dice 4 sobre 1 más 4 sobre 2 hasta 4 sobre 10. Pregunto de nuevo, ¿es lo mismo? Esto, ¿cómo lo resuelven? ¿No habría que aplicar distributiva acá? Yo no tendría que hacer 2 a la 1 por 4 sobre 1, más 2 a la 1 por 4 sobre 2, más 2 a la 1 por 4 sobre 3, hasta 2 a la 1 por 4 sobre 10, y después empiezo con este. ¿No tendría que hacer eso? Bueno, termino el año que viene, pero por eso digo, pero si hago eso, primero pregunto, ¿es eso lo que hay que hacer o no? O sea, ¿qué quiere decir esta multiplicación? Quiero hacer énfasis en esto,
para ver si efectivamente estoy expresando lo mismo. A ver, si yo digo, supongamos que llegara hasta 2, chicos, que en vez de ir hasta 10, llego hasta 2, o sea que tengo 2 a la 1 por 4 sobre 1, más 2 a la 2 por 4 sobre 2, quiero saber si es lo mismo que hacer 2 a la 1 más 2 a la 2 por 4 sobre 1 más 4 sobre 2. A ver ahí, ¿me pueden decir si eso es lo mismo? ¿Se entiende lo que estoy preguntando o no se entiende? No, no les pido que hagan la cuenta, chicos. No les pido que hagan estas cuentas y sumen y todo, sino que si esta expresión que estoy sumando estas dos cosas, bueno, está bien. Bueno, no, por eso, pero quería saber eso. Escúchenme, ¿y esto, cómo lo resolverían? ¿No hay que hacer distributiva ahí? ¿Por qué les resulta raro? ¿Por qué les resulta raro esto? Si yo digo x por 2 más y, ¿esto ustedes no hacen 2x más 2 por y? ¿Es difícil eso? ¿Lo saben hacer o no? ¿Sí? O sea que acá, ¿qué tendría que hacer? Bueno, y entonces acá, ¿qué hago? ¿No hago lo mismo? 2 a la 1 por 4 sobre 1, más 2 a la 1 por 4 sobre 2, más, y ahora con 2 a la 2 por 4 sobre 1, más 2 a la 2 por 4 sobre 2. ¿Se entiende eso? Que si yo tengo esta multiplicación, ¿me tendría que dar todo esto? A ver si lo ven, porque eso es importante, ¿eh? ¿Lo entienden eso? ¿Sí? ¿Seguro? Si eso es así, si eso se entiende, vuelvo a preguntar, ¿da lo mismo o no da lo mismo? Esas expresiones. ¿Cuál? ¿Uno de Adriana? No, profe, ahí se escucha, ¿no? Sí. El que pasaron a principio de la cursada, que es la página que tiene de ecuaciones y todo eso. Ah, ese Ese sí, ese hiciste. lo chusmeé. Sí, 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 está bueno, sí. Ah, bueno, mira qué suerte. Bueno, porque es un poco para reforzar todo esto, claro, ¿viste? Porque pasa eso, si uno está medio olvidado de cómo resolver este tipo de cosas, bueno, cuesta seguir el ritmo de las cosas que vamos explicando, ¿sí? Pero bueno, vamos volviendo, todo lo que podemos, vamos volviendo, pero por eso lo que es importante son sus preguntas. Si ustedes nos paran y nos dicen, bueno, para acá esto no me acuerdo nada, bueno, volvemos, ¿sí? No hay problema, volvemos a mirarlo. ¿Mm? ¿Está bien esto para todos o no? Porque a lo mejor lo estoy escribiendo de una manera que no me lo entienden, pero no porque no lo sepan, sino que lo estoy diciendo de alguna forma que ustedes no entienden lo que estoy diciendo. Yo lo que digo es que una cosa es
Una cosa es sumar una multiplicación de sucesiones y otra cosa es multiplicar dos sumas. ¿Sí? Lo que quiero que vean que esto no da lo mismo que esto. ¿Sí? Entre las propiedades que parecen las obvias, está bien, si sumo una suma de sucesiones, las puedo separar, pero si sumo una multiplicación de sucesiones, no las puedo separar. ¿Se entiende esto? ¿A dónde iba yo con esta propuesta? ¿No se entiende? O sea, vamos a sacar este ejemplo, a ver que tal vez el ejemplo no, por eso. A ver, yo digo esto. Olvidémonos de las sucesiones. Si yo digo 2 por 3 más 4 por 9. Pregunto, ¿esto es lo mismo que hacer 2 más 4 por 3 más 9? Esa es mi pregunta. A ver si ahí se entiende un poco más. ¿Eso es lo mismo? ¿Sí o no? No. Ah, ahora está más claro que eso no es lo mismo, ¿no? Está más claro nada más, bueno, por un lado porque puedo hacer la cuenta, ¿no? Esto da 6 más 36, ¿no? Y en cambio acá tengo 6 por 12. ¿Sí? No da lo mismo, esto no es lo mismo. Entonces vamos a poner un signo de distinto. Esto no es lo mismo. Digo, si yo quisiera, en vez de hacer esto como 6 por 12, ¿puedo aplicar propiedad distributiva acá? Sí, esto también es cierto que es lo mismo que 2 por 3 más 2 por 9 más 4 por 3 más 4 por 9. ¿Sí? ¿Es cierto eso? A ver, 2 más 4 es 6 y 3 más 9 es 12. ¿Sí? ¿Cuánto da 6 por 12? 72, ¿no? 72. Te fuiste con 10 más. Bien, 72. Ahora, ¿cuánto da esto? 2 por 3, 6. 2 por 9, 18. 4 por 3, 12. 4 por 9, 36. Esto da 72. ¿Sí? ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo mismo. Entonces, claramente, si yo escribo esto y esto lo escribo desarrollado, me doy cuenta que acá tengo 2 por 3 y 4 por 9, 2 por 3 y 4 por 9, pero me sobran cosas acá. Por supuesto que no es lo mismo. ¿Se entiende este ejemplo, esto pequeño, se entiende ahora? Bien, bien, bueno. Entonces ahora digo, si estas cosas no son lo mismo, yo podría escribirlas en términos de suma de sucesiones. Porque como acá estoy sumando 2 más 4, esto podría ser los primeros dos términos de los números pares, ¿o no? Yo podría decir, bueno, una cosa es sumar 2 por j por 3 a la j, con j desde 1 hasta 2. A ver si se entiende que esta expresión es esta suma de acá. ¿Lo ven eso? Cuando j vale 1, tengo 2 por 1 más 3 a la 1, que es este. Más, cuando j vale 2, 2 por 2 más 3 a la 2, que es este. ¿Se entiende? Y terminé. Son dos términos nada más. Pero no importa, los escribo con esta expresión. ¿Sí?
Entonces ahora digo, bueno, pero esto no es lo mismo que si yo sumara primero esos números pares y a eso se lo multiplico a la suma de las potencias de 3. ¿Se entiende? ¿Se entiende ahora lo que estábamos queriendo decir? Ojo, ojo, que yo no puedo separar, si acá está multiplicado, no lo puedo separar en una multiplicación de sumas. ¿Bien? ¿Sí? ¿Se ve un poquito más ahí? Bueno. Igual no se preocupen porque vamos a seguir trabajando con estas cosas, pero es interesante que ustedes, dada una suma, cualquiera, digamos, ustedes puedan, digamos, manejarla como ya sabemos. O sea, si no me doy cuenta, me confunde el símbolo, bueno, desarrollo y trato de ver qué cosas son las que ya sé que se pueden hacer. Acá no se pueden hacer cosas que yo no conozca. No, todo es sumar y bueno, y lo que valía con la suma sigue valiendo. Bien, entonces, cuando tengo multiplicación no, y las tres propiedades entonces que miramos son estas. Estas sí son las tres propiedades válidas, ¿sí? Que ya miramos que, bueno, que puedo usar. Si sumo una suma de sucesiones, puedo separarlo en dos sumas de cada una de una sucesión. Si tengo una suma de una constante por una sucesión, esto es lo mismo que la constante por la suma de la sucesión. Y si sumo una constante, bueno, eso me va a dar n veces la constante. ¿Sí? Ahora, bueno, también me puede interesar en algunos casos, separar sucesiones, ¿sí? Aunque no sea de términos en sucesiones, digamos, sumando distintas sucesiones, sino, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo la suma de j igual a 1 hasta 20 de 2 por j? ¿Sí? Y digo, bueno, mira, ahí estamos sumando los números pares desde el primero hasta el número 20. Bueno, pero ¿y yo esto? Que es 2 por 1, más 2 por 2, más 2 por 3, ¿hasta dónde? Hasta 2 por 20. Bueno, está bien, pero escúchame, ¿y yo no puedo agrupar estos, por ejemplo, y después los otros? ¿Es cierto que puedo hacer eso? Y sí, siempre puedo. Yo puedo expresar esto como la suma desde 1 hasta 3 de 2 por j más la suma con j desde 4, bien, desde 4 hasta 20 de 2 por j. ¿Puedo hacer eso? Sí puedo, porque es lo que ya sé de una suma, ¿sí? Sumo primero estos y después los que siguen desde el 4. ¿Puedo hacerlo? Sí puedo. ¿Se entiende? Bueno, por eso les decía, acá estamos aprendiendo un poco a manipular estas sumas, porque después en algunos casos nos va a pasar que podemos conocer el resultado de una parte y de otra no, y lo necesitamos para resolver la cuenta, ¿sí? Bien, ese es un poco el objetivo de trabajar con estas cosas por separado. Por ejemplo, también nos puede pasar que nosotros sepamos cuánto da
suponete que yo sé cuánto da este resultado, cuánto da el resultado de sumar desde 1 hasta un cierto valor, hasta un valor cualquiera, una suma en particular. Yo acá voy a poner AJ, que es cualquiera. A ver, miren esto. Yo digo, no, ¿cuánto dará el resultado de esta suma? Bueno, no sé. Yo sé cuánto da. Suponete que a mí me hubieran dado el dato que yo sé cuánto da. Si sumo de 1 a 48, yo sé que esto da, qué sé yo, vamos a ponerle un W grande, algún valor, ¿sí? Yo sé, conozco ese resultado. Si voy, no, lo voy a escribir así, miren. Acá voy a poner un N y digo, acá tengo un resultado que depende de N, qué sé yo. Vamos a ponerle que esto da, no sé, 7 a la N menos 1. Supongamos que da eso. ¿Se entiende lo que digo? Supongamos que yo conozco que el resultado de una suma que empieza en 1 y termina en N, da eso. Entonces vengo acá y digo, ¿y esto cuánto da? Y bueno, no sé cuánto da. Yo sé si empezar en 1. ¿Se entiende? Si empieza en 1, yo puedo encontrar el resultado. Entonces yo puedo expresar esto como algo que digo, bueno, mira, esto es A sub 5 más A sub 6, ¿hasta dónde? Hasta A sub 48, ¿no? ¿Estamos de acuerdo que esa expresión dice eso? Bien, ahora pregunto, ¿puedo sumarle los 5 primeros términos y después se los resto? Porque total, si yo sumo y resto, no le hago nada, ¿no? Yo digo A1 más A2 más A3 más A4 más A5 hasta A48 menos A1 menos A2 menos A3 menos A4. Miren. ¿Está bien? Yo acá le agregué estos 4 sumados, pero acá se los resto. O sea que se supone que no alteré la cuenta. ¿Se entiende lo que digo? Esta expresión es lo mismo que todo esto, porque total le sumo y le resto la misma cosa. ¿Mm? Es como sumar 0. ¿Bien o no? ¿Sí? Bueno, entonces ahora digo, bueno, pero entonces yo, si ahora agrupo desde el primero hasta el 48, esto es lo mismo que tener la suma desde 1 hasta 48 de A sub J menos esta suma, que es sumar desde 1 hasta 4 de A sub J. A ver si se entiende esa escritura. Se entiende que yo puedo pensar una suma que va de 5 hasta 48, la pienso como la suma que empieza en 1 hasta 48 y le resto después esos 4 primeros términos, porque es como que se los agregué, pero se los tengo que sacar para mantener la igualdad. ¿Sí? Bien. ¿Para qué me puede servir? Bueno, digo por la pregunta de Gastón de hoy, ¿no? Bueno, ¿y esto para qué lo haría? Digamos, ¿puedo hacerlo? Bueno, muy lindo. ¿Para qué lo hago? Bueno, supongamos en este caso que yo conociera el resultado de la suma, ¿sí? Si la suma empieza en 1 y termina en un número cualquiera. Entonces acá digo, bueno, logré tener la suma empezando en 1 y termina en 48. Entonces pondré esa expresión terminando en 48, ¿sí? Ahora vamos a verlo igual porque vamos a ver los resultados de algunas sumas en particular, porque piensen que todo esto que estamos haciendo acá
es nada más expresar la suma de otra manera. No estamos encontrando resultados por ahora, salvo en el caso que decíamos sumando una constante. Pero si no, no estamos encontrando resultados de la suma, simplemente estamos expresando la suma de otra manera. Entonces, lo que nosotros vamos a ver en esta parte es que vamos a poder conocer los resultados de algunas sucesiones particulares cuando las sumemos, como son la suma aritmética y la suma geométrica, ¿sí? A eso le vamos a encontrar el resultado. Y entonces con eso es con lo que vamos a trabajar un poco estas propiedades. ¿Se entiende? A esas le vamos a trabajar. Ahora ya vamos a hacer el intervalo, pero quiero entonces remarcar, por un lado, esta expresión, esto que dijimos recién, entonces, agregarlo a estas propiedades, ¿sí? A estas tres propiedades, vamos a agregarle entonces que si tengo la suma con J desde un valor cualquiera C hasta N de A sub J, esto es lo mismo que empezar en 1, terminar en N y restarle los primeros términos. ¿Se entiende? Si yo empiezo en un valor que no fuera 1 y llego hasta N, es lo mismo que empezar en 1 y restarle los primeros términos. Eso es lo que hicimos recién. ¿Bien? Bueno, cuando tengamos, fíjense que cuando tengamos, ¿qué pasa con una suma si yo digo voy desde 1 hasta N de 2 a la J más 3? Y digo, esto es lo mismo que sumar hasta J, desde J hasta N menos 1, 2 a la J más 3, ¿más qué cosa? A ver si se entiende ahí lo que estoy planteando. Estoy diciendo, acá sumo con J de 1 a N, es decir, 2 a la 1 más 3, más 2 a la 2 más 3, más 2 a la 3 más 3. ¿Se entiende? Hasta que la última vez J vale N. Entonces, la última vez, ¿cuál es el número que sumo? Bueno, no N, sino la expresión con J igual a N, ¿no? ¿Se ve? Claro. Entonces, este es el for, ¿no? La última vez J vale N. Entonces, lo último que sumo es 2 a la N más 3. ¿Bien? Si yo acá pongo signo igual y digo, bueno, quiero expresar esto con J de 1 a N menos 1, ¿quién me falta acá para que esta igualdad se cumpla? ¿Se entiende lo que digo? No, bien. Yo le digo esto, a ver. Esto que está acá, esta suma, esa suma es cuando J vale 1, 2 a la 1 más 3, más 2 a la 2 más 3, más 2 a la 3 más 3, hasta 2 a la N más 3. ¿Se entiende?
primer paso. ¿Se entiende que esta suma es eso que está ahí? Bien, eso sí, bien. Ahora digo, yo quiero poner acá igual. Quiero poner igual. Y ahora digo, ¿y esta suma qué dice? ¿Qué estoy sumando acá? Acá estoy sumando, vamos a escribirlo acá abajo. Acá estoy sumando 2 a la 1 más 3, más 2 a la 2 más 3, más 2 a la 3 más 3. ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el último término de esta suma? Claro, claro. Eso es lo que falta. En este caso, la última vez, para que pasé el dedo y le borré el... Ahí está. En este caso, para esta suma, la última vez J vale n menos 1. Entonces, el último que pongo acá es 2 a la J, a la n menos 1 más 3. Entonces, cuando comparo, digo, este está, este también, este también, este es el término que va antes del 2 a la n más 3. Entonces, lo que me falta agregar acá es cuando j vale n. ¿Se entiende? Este es el tipo que me falta, que acá no está. Si yo escribiera quién es el anteúltimo acá, antes de n, j vale n menos 1. Y la última vez, j vale n. A ver si se ve ahí. Digo, todos estos están acá. El que me falta es este. ¿Se ve o no? A ver, volvemos si no, ¿eh? Es como si pensara, miremos un momento, esto mismo, en vez de terminar en n, en un número fijo. Si yo escribo la suma que empieza en 1 y termina en 4, vamos a hacer nada más hasta 4, de 2 a la j más 3, ¿sí? Esto sería 2 a la 1 más 3, más 2 a la 2 más 3, más 2 a la 3 más 3, más 2 a la 4 más 3. ¿Bien? Entonces, si ahora yo digo, bueno, pará, pero yo quiero escribir esto como la suma con j de 1 hasta 3 nada más, de 2 a la j más 3, entonces acá me falta algo para que se cumpla la igualdad. ¿Por qué? Porque si yo desarrollo esto, tengo 2 a la 1 más 3, más 2 a la 2 más 3, más 2 a la 3 más 3. ¿Se entiende? Claro, claro, exacto, exacto. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Mm? Si yo comparo esta expresión con esta, digo, bueno, pará, acá tengo estos términos y acá tengo estos. ¿Sí? Me falta este tipo. ¿Sí? Que en este caso es cuando j vale n porque es el último término. Y en este caso es cuando j vale 4, que es el último término. ¿Se entiende? Entonces miro acá y digo, ¿a quién me falta? El 2 a la 4 más 3. Ese es el que me falta. ¿Sí? Porque si no, no puedo decir que sean iguales. ¿Sí? ¿Se ve ahí un poco más?
Bien. Esto es todo trabajo, por eso digo, todo trabajo con las sumas de cosas que si ustedes desarrollan la suma, entendiendo lo que quiere decir esta expresión, ¿no? Entendiendo que esta variable es la que va cambiando de valor de uno en uno, desde este número hasta este. Entonces, no me doy cuenta, bueno, desarrollo la suma y ahí tengo todos los términos y ya después son términos de números que tengo que saber sumar, ¿sí? Bien. Vamos a ver entonces, la clase que viene ya, sumas de geométricas y aritméticas, ¿sí? Vamos a hacer un intervalo, ¿les parece? Así después trabajamos sobre estas cosas del parcial.